Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias te damos, porque tú nos regalas un nuevo día más de vida. Señor, tú brillas en este lugar, Señor. Que las palmas, que los cánticos, que las glorias, que las buenas opiniones, Señor, sean para ti, no para nosotros los hombres, Señor. Nos vamos a esforzar, nos vamos a sacrificar en ser fieles a tu palabra. Háblanos tú una vez más, Señor. Que esta serie de sermones, Señor, cambie en vida. Que la próxima semana podamos comprometernos y desafiarnos, Señor, a nosotros mismos a traer un invitado, a traer una persona que escuche estas doctrinas fundamentales. Que la iglesia, Señor, entienda que la razón de la iglesia no es para los miembros internos de la iglesia, sino para aquellos que están afuera. Para eso existimos, Señor, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que pongan en práctica todo lo que hemos visto y oído, manifestando este reino hermoso de gozo y de paz. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, muévete en medio de tu palabra. Queremos tu presencia, Señor, manifiesta tu corindeo, tu presencia, Señor, así como en el Antiguo Testamento derramabas tu chequina, así nosotros queremos hoy tu chequina, tu presencia palpable, visible, que podamos oler incluso tu presencia en medio de tu pueblo. Transforma nuestra vida, usa mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Puse este video introductorio porque fue lo que, como decía el video, fue lo que dio explosión al resurgimiento de doctrinas fundamentales que se han ido perdiendo. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia. Está mi Biblia por ahí, ¿ya? La tengo en el computador, pero sé que hay alguien que echa de menos mi Biblia. Ahí está, ¿ya? Y abra su Biblia en Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Y si lo encontró, dice amén, ok, yeah, pulento, bacán, algo, pero se pone en pie, ¿ya? Para saber que estamos interactuando. Salmo 119, versículo 97. Si lo encontró, se pone en pie. Y vamos a leer todo juntos, una vez que lo encuentren todo, ¿ya? La palabra de Dios. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Falta alguien? Estamos todos entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día o medito en ella, ¿ya? Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día medito en ella. ¿Cuántos, tome asiento, por favor? ¿Cuántos de los que están aquí aman la ley, la palabra de Dios? Amén. Amén. Es complicado porque la ley, dijimos que era un espejo y nos mostraba nuestra triste condición, pero el salmista aquí está diciendo, oh, cuánto yo amo tu ley, cuánto yo amo tu palabra, porque ella me muestra que necesito un salvador, que necesito un redentor. Algunas culturas y sistemas de pensamiento tienen ciertos documentos, libros, escritos muy especiales. Creo que no existe otro sistema de pensamiento que deba tener tan alto un libro como el cristianismo. Para nosotros este libro es fundamental. Este libro es la autoridad máxima de la iglesia. No es el pastor, no es el anciano, no es el obispo, es la palabra de Dios. Históricamente hablando, la iglesia del Dios vivo ha sido la religión del libro de Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3:15, nos dijo ya hace casi 2000 años que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Pero de qué verdad? Si hay muchas verdades. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra es verdad. Sin embargo, tristemente, esto no siempre ha sido una realidad en todas las congregaciones evangélicas y congregaciones cristianas. Algunas personas se han dejado llevar por la mala interpretación, por deseos carnales y pasiones humanas, incluso llegando a decir
que la letra mata, sacando de contexto ese tan hermoso versículo bíblico. Y han abandonado el estudio, la lectura y la meditación de la palabra, de la Biblia. No podemos creer que Dios desee que sus hijos perezcan por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? ¿De la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, de la música? No, el conocimiento de sus pensamientos. Oramos y decimos: Señor, revélanos tu voluntad. ¿Alguna vez te ha orado así? Señor, muéstrame cuál es el camino. ¿Qué decisión debo tomar? Aquí está todo revelado. Toda decisión, todo camino está revelado en la palabra de Dios. Pensar que el apóstol Pablo se equivocó al orar que los cristianos buscaran todo conocimiento y sabiduría espiritual es un error. El significado de abundancia para algunos solamente y lamentablemente se remite a riquezas materiales. Algunos creen que abundancia, prosperidad, se remite a todo esto que en la tierra perece. Pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, en ese mismo momento ya somos ricos, ya somos prósperos, porque tenemos lo fundamental. Tenemos la palabra de Dios. No nos podemos llevar por emociones, por espejismo, por ilusiones humanas o por lo que el mundo nos puede ofrecer. Algunos olvidan que esta abundancia por la cual rogó el apóstol Pablo es una abundancia de conocimiento, pero vuelvo a repetir, no cualquier conocimiento, sino conocimiento escritural. Y esto es parte de la identidad de la iglesia. Esto es parte de la identidad del pueblo de Dios. Si usted no conoce quién es y lo que Dios dice de usted, usted estará en el error. Una persona sin identidad va completamente al fracaso, va a una desesperación, a un caos. Por lo tanto, necesitamos conocer nuestra identidad, y esa identidad está en Cristo, y esa identidad la vamos a conocer conociendo la sola Escritura. La iglesia, sin una correcta perspectiva de la riqueza y beneficios del libro de Dios, va a vivir caminando en caminos equivocados. Hoy día la creciente apostasía nos muestra exactamente cómo el cristianismo ha dejado de ser la columna y baluarte de la verdad, inclinando a aceptar doctrinas de demonios, doctrinas humanistas, filosofías y corrientes de este mundo, filosofías que nos llenan de humanismo, de experiencias místicas, materialistas, que contradicen contundentemente al Dios que adoramos, pero en especial al Dios de la Biblia. Lo peor del caso es que hijos de Dios, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que proclamaron el nombre de Dios, aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador y que vieron la obra gloriosa del Espíritu Santo en su vida, acepten estas mentiras. ¿Por qué? Porque siguen su corazón, y el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por el corazón? Es por esta razón que estudiaremos la doctrina que resurgieron, no que fueron inventadas en la Reforma Protestante, sino que resurgieron, que volvieron a cobrar valor y que defendieron la verdad. Amén. Partimos entonces. Los que quieren tomar nota, aprovechen esto que va a estar bien sabroso, ¿ya? Entonces, como veíamos en el video, lo que comenzó como una simple protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia. Y no solamente la iglesia, sino que también la sociedad, porque un verdadero avivamiento no es el avivamiento emocional que se vive dentro de cuatro paredes. Podemos estar en fuego celestial, pero un mundo que está muriendo en sequía espiritual. Este verdadero avivamiento tiene que provocar cambios sociales drásticos, o si no, ese avivamiento no es un avivamiento, es una emoción. Este movimiento, denominado como Reforma, se expandió por los siguientes 200 años,
cruzando el océano, llegando a Norteamérica. Lutero clavó ahí su 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Por lo tanto, este año cumplimos 501 años. 501 años de la Reforma Protestante. La queja principal de las tesis de Lutero era la venta de indulgencias. ¿Qué quiere decir eso? Poder comprar la salvación con dinero. Esa venta de indulgencias eran crueles. Porque ¿qué pasaba con aquellos pobres? ¿Qué pasaba con aquellos que tenían familias numerosas? ¿Cómo iban a poder salvar a toda su familia? Esta fue una falsa doctrina sacada del mismo infierno. Bueno, con la venta de indulgencias se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro, lo que hoy conocemos como el Vaticano. Sin embargo, esto inició todo con un movimiento que no solamente revisó la venta de indulgencias, sino también toda la teología, porque tenía que ser reevaluado lo que se estaba diciendo dentro de supuestamente la iglesia de Dios, la esposa del Señor. Y se terminó revisando la teología de lo que la iglesia católica enseñaba, católica romana. Voy a hacer ese paréntesis para después explicar que todos somos católicos, por lo menos los que profesamos la fe cristiana. ¿Por qué católicos? Porque católico significa universal, somos parte de esa iglesia universal. La diferencia es que nosotros no somos católicos romanos, somos católicos de la Nueva Jerusalén. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba junto a toda la teología relacionada con el plan de salvación, con el plan de redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir estos estudios profundos que tuvieron estos teólogos protestantes o reformadores, ¿ya? Todo este nuevo entendimiento teológico, porque todo esto estaba oculto. Nadie podía tener acceso a la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia en este momento, en el año 1400, 1300, después de Cristo, solamente estaba en latín, ¿ya? En un latín que era un idioma que en algún momento fue popular, pero con el paso de los años fue cambiando. Y hoy día este lenguaje no lo entendían los alemanes, no lo entendían los ingleses, y lo único que entendían el latín eran los sacerdotes. Aparte, la Biblia estaba alejada del pueblo. Ellos engañaban al pueblo porque decían: ustedes no pueden entender este libro porque este libro tiene verdades demasiado elevadas para gente común como ustedes. Por lo tanto, ellos, como tenían el libro, ellos manejaban al pueblo. Bueno, entonces los reformadores intentaron resumir estas verdades. No son las únicas, hay muchas más verdades que descubrimos en la palabra de Dios, pero esto dio origen a 5 frases o gritos que se empezaron a escuchar en mayor parte de Europa y que hoy día conocemos como los 5 gritos o los 5 solos de la Reforma. El primer grito, y el que vamos a hablar hoy día, que se escuchó, fue solo escritura. La sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un creyente. Por eso es que no nos podemos mover por profecías extrabíblicas, aunque digan que viene del Señor. Si esa profecía extrabíblica contradice lo que Dios dijo en la palabra, huya y corra de esa profecía, porque le va a llevar a la destrucción. Segundo grito, la sola fide o sola fe, que la salvación solo puede ser recibida cuando nuestra fe está puesta en aquel que murió por nosotros. No fe más obras, sino que sola fe, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo, porque entendemos que nuestras obras, nuestro mejor intento,
Nuestro mejor esfuerzo para Dios, nos dice Isaías, que es como trapo de inmundicia. Así que por más que hagamos el esfuerzo por agradar a Dios, siempre estará delante de mí, como decía el salmista, mi pecado que me va a descalificar. El tercer grito, ¿alguien lo recuerda? Sola gratia. Sola gracia. Yo cuando hablo de la sola gracia vibro. El Espíritu Santo recorre mi ser, porque entiendo y puedo visualizar esta obra gloriosa de Dios, que la gracia no es algo que yo hice, sino algo que Dios hizo, y es un don inmerecido, un don que nadie lo podía lograr. Es un regalo que lo que hiciste tú, nada. Dios lo otorgó, y lo otorgó a ti. ¿Te lo merecías? Te aseguro que no. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos, pero no en tus méritos, no en tu capacidad, sino que en los méritos ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Y a través de esta sola gracia alcanzamos vida eterna. Vida eterna. Y tenemos la esperanza y la seguridad que aunque este cuerpo muera, viviremos para siempre. Seremos resucitados. Por eso que anhelamos esa segunda venida. Cuarto grito glorioso. Solo Cristo, la autoridad máxima en la iglesia era el papado. Olvidar la Escritura, que solamente hay un Rey de Reyes, un Señor de Señores. El único que se merece la honra, la gloria, el poder, la alabanza, es nuestro Señor, que murió y resucitó. Es nuestro Señor, que los ángeles cantan día a día: santo, santo, santo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es mi Cristo, ese es mi Señor. La salvación solo se encuentra en Cristo. No hay otro intermediario, no hay otro camino, no hay un camino alternativo. Solamente es Cristo. Y eso excluye absolutamente otra forma de salvación, otra forma de llegar al Padre. No hay pontífices, no hay intermediario, no hay santito ni amarrita ahí que usted se ponga para acercarse más a Dios. Es solamente a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, dice el Señor. Él es el que rasgó el velo. Él es el que abrió el camino y nos dio acceso directo al Padre. Por lo tanto, tú no necesitas un intermediario entre Dios y los hombres. Solamente Cristo. Amén. Y el último grito, nunca lo podemos olvidar: Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Como dice el Catecismo Menor de Westminster, vivimos para la gloria de Dios. Y cuando entendemos que vivimos para la gloria de Dios, empezamos a gozar. ¿No fue así su vida? Que empezó a descubrir el verdadero sentido del gozo. Que no era un gozo banal, no era un gozo falso, no era un gozo de fantasía que duraba lo que dura el carrete o la droga, sino un gozo que permanece para siempre. Por eso que decimos Soli Deo Gloria. Ponemos en manifiesto la excelencia, el carácter, la voluntad, los atributos de este Dios maravilloso que ha sido revelado en la persona de Jesucristo. La revelación máxima de Dios está en aquel que murió en la cruz. ¿Quiere conocer a Dios? Jesucristo lo dijo. Los apóstoles, los discípulos le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le responde con esa voz que retumba hoy día: tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre y tiene el Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Y solamente a Dios damos la gloria. No debe de gloria a los hombres. Podemos reconocer, podemos honrar, bendecir, reconocer algún don, algún talento. Porque hay gente que el Señor bendice de forma distinta. Y Él es soberano. Él da y hace como Él quiere. Pero de ella venerar, que es sinónimo de adorar, aunque quieran suavizarlo, maquillarlo,
es robarle la gloria a Dios. Y estos 5 puntos, o estos 5 gritos, fueron los que provocaron la reforma, porque nada de esto se estaba haciendo en la iglesia. Entonces, 5 frases o gritos de esta protesta fueron una verdadera explosión, que hasta el día de hoy seguimos escuchando la réplica, seguimos escuchando este retumbar. Y vamos a partir con el primero, así que escribe ahí: sola escritura. Este grito o este manifiesto representa el corazón de la reforma. Es imposible conocer a Dios si no conocemos su palabra. Y resume verdades no negociables. No se pueda negociar, aunque lo intenten manipular y mover emociones. No se puede negociar esto. La fortaleza de una iglesia, escuche esto por favor, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Si movemos la verdad, vamos a caer en la mentira y nuestros pilares se desmoronarán. De ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar los principios de la reforma, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la siguiente generación. Si no nos preocupamos de la siguiente generación, vamos a extinguirnos, vamos a desaparecer. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios, pero han dejado de proclamarlos con claridad y con frecuencia. Con el tiempo, todo lo que se asumió va siendo olvidado poco a poco. Y eso lo podemos ver en todo ámbito de cosas, ¿cierto? A veces como familia asumimos ciertas prácticas, ciertas disciplinas, decimos vamos a hacer esto, todas las semanas vamos a hacer esto, todos los meses, y partimos bien como caballo inglés, pero terminamos como burros de feria. Mal. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar repitiendo esto constantemente. La palabra de Dios tiene que estar ahí en nuestra disciplina diaria. Nuestras generaciones, lamentablemente, estos últimos 200 años de historia, desde el 1800 hasta ahora, terminaron desconociendo parcial o completamente estos principios. ¿Y sabe qué? Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así como cayó el tiempo del oscurantismo, la Santa Iglesia de Dios, así mismo hoy día vemos que incluso nuestra iglesia amada, protestante, evangélica, también ha caído en tiempos de oscurantismo. Pero yo le voy a decir algo para que no se me atemorice, para que no tenga miedo. Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre preserva ese remanente de fiel. Y aunque hubieran aproximadamente 1000 años, 700 años de oscurantismo, siempre el Señor iba en medio del desierto, en medio de la oscuridad, mostrando pequeños foquitos, en medio del desierto, pequeñas flores, que uno decía, ¿cómo pudo florecer esto aquí? El Señor preserva a su iglesia, porque es su esposa, Él la cuida, Él la protege. Amén. Amén. Lamentablemente hoy día se ha desarrollado una teología extrabíblica, también conocida como liberal. Una teología liberal, ¿por qué? Porque la letra es fome, estudiar, wow, qué lata, si esto no es para nosotros. Yo quiero el espíritu, yo también quiero el espíritu, pero entiendo que el que reveló la palabra de Dios, el que inspiró, el que sopló la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu glorioso. Por lo tanto, si yo digo, yo soy lleno del Espíritu, pero no soy lleno de la palabra, estoy diciendo una contradicción. No puedo separar la palabra del Espíritu. No sé cuántos se han percatado y le damos gloria a Dios por esto. Y gracias a Dios nos pasó a nosotros que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días.
aún dentro de la iglesia, como nosotros que venimos de un trasfondo pentecostal, Dios nos ha mostrado su palabra y su doctrina. Quiero aclarar algo. La iglesia del primer siglo no son estos términos. Son una terminología netamente teológica, ¿ya? Pero ¿saben qué? Que esta teología lo que hace es volver a la palabra. Por lo tanto, está usando lo que ya está revelado. Lo que pasa es que le pone terminología solamente porque somos buenos para etiquetar, ¿cierto? Pero cada una de estas 5 frases está arraigada en la revelación del Nuevo Testamento, que da continuidad a una doctrina y a un pacto nuevo, a un mejor pacto, que es el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe, frases como las que aquí defendimos, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo que ya creemos. Porque si no lo estamos repitiendo, si no lo ponemos en un documento, si no lo dejamos guardado, para eso eran los concilios, para eso eran las dietas, para eso eran estas reuniones donde la iglesia se ponían de acuerdo, o si no se perdía la enseñanza. Pero ¿qué pasa hoy día? Cada uno tiene su propia doctrina, cada uno tiene su propia enseñanza, cada uno tiene su propia pseudo revelación de Dios. ¿Por qué? Porque primero se dejó la palabra de lado. Segundo, no llegaron a concilio la iglesia se dividió y cada uno se cree dueño de su propia verdad cuando la verdad fundamental ha sido dejada de lado. Se ha visto las confesiones como algo pasado de moda. La confesión, por ejemplo, la de Westminster o la confesión belga, lo único que hace es afirmar la verdad establecida en la palabra de Dios. Amén. Entonces, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe sean olvidadas en el tiempo, tenemos que guardarlas y protegerlas, compartirlas, enseñarlas. Y siempre tenemos que volver a las raíces. Reforma. Escucha esta palabra, por favor. Reforma no significa crear algo nuevo. Reforma significa volver al origen. Volver al origen, volver a las raíces. Oramos entonces para que el mismo Dios levante nuevos Martín Lutero en estos días, nuevo Juan Calvino, nuevo John Wesley, John Knox, Spurgeon, para que vuelvan a hacer lo mismo en estos días y que la transformación de la iglesia afecte la sociedad, así como se vio en el año 1500, 1600 en Europa, en Estados Unidos, pueda ser vista hoy en nuestro Chile, en nuestro amado Chile, y no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Amén. Porque la iglesia tiene un propósito, usted tiene un propósito, y ese es ser sal y luz de la tierra. No somos llamados a vivir en una burbuja, no somos llamados a enclaustrarnos y vivir separados del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero estamos en este mundo para cumplir un propósito. No le tengan miedo al mundo. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio del lobo, dice el Señor, pero tranquilos, no tengan miedo. Yo ya he vencido al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si no conocemos la palabra, ¿con qué vamos a ir al mundo? El mundo nos va a hacer chupete, hermano. Nos va a comer como pollo con papas fritas. Lo que nos convoca hoy la sola escritura. Vayan por favor a Isaías 8:20. Isaías 8, versículo 20. Y si lo encuentra, el mismo ejercicio aeróbico espiritual, se pone de pie para que despierte lo que... ¿Lo encontró? Isaías 8, versículo 20. Dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Wow, tome asiento. John Blatcher dijo lo siguiente: los hombres
y cuando habla de hombres también se refiere a mujeres, no rechazan la palabra porque encuentran falla en ella, sino porque la palabra de Dios los confronta y encuentra fallas en ellos. Por eso es que los hombres no quieren la palabra de Dios. Por eso es que dicen, este es un libro pasado de moda, esta es una invención de los hombres, esto es un invento para poder manipular las masas. ¿Saben por qué? Porque ellos necesitan justificar su pecado, y como la palabra de Dios los confronta, mejor dicen, no usemos la palabra, porque nosotros sabemos que Dios es amor. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído ante el conocido como Dieta de Worms, una reunión, un juicio. Ella estaba en un juicio real, donde se le pidió que se retractara de esta enseñanza, de su escrito. Esto era de vida o muerte. Si él no se retractaba, fuiste bueno, Martincito. Y que se retractara de 41 de sus 95 tesis. Miren, escuchen la respuesta de Martín Lutero. Él está respondiéndole al rey y le dice lo siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara y simple y precisa, yo le daré una, sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en la Escritura, por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera, es cautiva a la palabra de Dios, y no puedo y no quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no es negociable. La verdad no es cambiable. La verdad no tiene dos puntos de vista, aunque nos quieran vender ese cuento humanista. La verdad es una. Cuando Lutero habla de su conciencia, que era prisionera ante la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a que opiniones y tradiciones de hombre no nos obligan cuando asuntos o en cuanto a asuntos de doctrina se refiere. Lo que nos obliga es la palabra, no la tradición de la iglesia. Del mismo modo, no estamos obligados por concilio o por bula, aunque sean papales, ni credo o confesiones de iglesia que vayan en contra de lo que Dios ha dicho. Solo la palabra de Dios nos ata. Solo ella nos obliga a tener una conciencia. No podemos olvidar eso, porque hay muchas cosas de denominaciones que son puramente denominacionales, que si no usa corbata se va al infierno, que si no usa velo usted no está en la presencia de Dios, que si no canta solamente himno y no tiene que cantar las canciones renovadas. Esas son cosas de hombre, casi de gustos personales, que hay que tener el pelo largo, el pelo corto, que use pantalón, no use pantalón. O sea, póngase algo así, por favor. ¿Ya? Pero son cosas de hombres. La palabra de Dios está por encima de las denominaciones. Entonces, hay también tradiciones que quizás no sean antibíblicas, pero simplemente representan la forma en que un grupo de cristianos ha elegido hacer iglesia. Y nosotros, como iglesia Puerta de Vida, hemos elegido una forma, en el sentido de comunidad, en el sentido de cercanía, de comer. Hace tiempo que no comemos juntos, pero es nuestra forma de hacer iglesia. Y a otros puede que no les guste, pero vamos a obligar a que todos tienen que comer.
¿O que todos tienen que reírse con los chistes del pastor? Estoy poniéndolo de una manera súper superficial, hermano, pero quiero que lo entienda. Y así la iglesia había atado a un pueblo, y así hay iglesias que están atadas, pero no a la palabra de Dios, sino a lo que dice su pastor o lo que dice su denominación. Y sabe que a lo largo, una religión es como una cadena. Una religión es como una gran mochila, y la gente se termina cansando, porque son doctrinas de hombre, no doctrinas de Dios. O te pueden llevar a vivir una falsa vida. Delante del pastor, tú eres un angelito, como ustedes sabrán. Pero en la semana, de verdad, hermano, tú miras a hombre el domingo impecable y los ves casi como que se elevan al cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos esos hombres de miles de iglesias de Chile que están adorando al Señor? ¿Dónde están en la semana? ¿Dónde están esas mujeres? El Señor nos ayuda, hermano. Esta es una autocrítica, ¿ya? Entonces, la tradición, escuche esto, no nos hace bíblicos. Algunas tradiciones son sanas. Por ejemplo, nuestra tradición del folclore es sano, nos ayuda a recordar nuestras raíces. Es lindo cantar himno. Hoy día cantábamos himno, un himno precioso, Castillo Fuerte. ¿Nos hace mejor cristiano? No. Nos hace contemplar la historia y nos hace contemplar la grandeza de Dios. Pero lo importante es lo que tiene que brillar en la palabra. Cuando los credos y las confesiones de fe coinciden con la palabra, esas declaraciones nos exigen una cierta obligación. Por eso es que somos confesionales. No sé si usted sabía, pero si quiere más o menos saber de lo que cree Puerta de Vida, pida por favor el libro de la Confesión de Westminster, que varios hermanos lo tienen, y usted ahí más o menos va a ver las doctrinas generales que tenemos como iglesia. ¿Cuántos lo tienen? Levante su mano, por favor. Se lo pueden pedir a ellos se lo van a prestar, o se lo pueden regalar, porque son buenos hermanos, ellos son generosos. ¿Ya? Pero escuche esto, aunque tenemos una confesión como iglesia a la cual nos sujetamos, su autoridad no es sobre la palabra. La confesión que creemos es un resumen de las doctrinas que abrazamos. ¿Me entiende eso? Es un resumen de las doctrinas, por lo tanto no es reemplazada la confesión por la palabra de Dios. Y si un día usted se cambia de iglesia porque quiere que una iglesia se predique más la confesión, bueno, pero si en algún momento esa iglesia cambió la confesión por la palabra de Dios, salga de ahí. ¿Ya? Bueno, el veredicto de Dios acerca de su palabra, lo que Dios dice, porque ahora estamos hablando de lo que nosotros decimos de acuerdo a la palabra, pero lo que Dios dice. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos dejó algunos principios relacionados al tema de la sola escritura. Por eso que vaya rápido a segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Si lo encontró, lo lee junto conmigo. Y dice lo siguiente: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, refiriéndose a la Biblia, la palabra de Dios, es asunto, escuche esto, de interpretación personal. Otra Biblia dice privada. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tú eres profeta, profetiza. ¡No! Ninguna profecía de Dios puede ser por voluntad humana, porque yo quiero que alguien profetice. Huya de esos lugares. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la profecía fue traída por voluntad divina y no por caprichos personales. Las escrituras no son un asunto, escuche esto, de interpretación personal o privado. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando escuchamos a personas decir: para mí esta porción de la escritura significa esto. Y va a venir otro a decir: no, para mí significa esto otro. Teniendo distintas visiones con respecto a lo que Dios dijo, visiones contrarias. Y luego que estos dos que están en una contradicción digan: bueno, estamos satisfechos aún así, tú quédate con eso que tú crees, yo me quedo con esto que yo creo. No, eso está mal. Escuche, ponga atención a esto.
un texto de la palabra tiene una sola interpretación. Ponga atención a esto, una sola interpretación, aunque puede tener muchas aplicaciones. ¿Entendió eso? Una sola interpretación. Dios dijo una sola cosa. Por ejemplo, vamos a ver, te bendeciré, la profecía a Abraham. Te bendeciré y será de bendición. Pero esa bendición, entendemos que ¿quién bendice? Dios es el que bendice. Y que esa profecía era para Abraham. Nosotros como hijos de Abraham tomamos parte de esa profecía. Pero ponga atención. La aplicación es que Dios nos puede bendecir en muchas áreas. Porque si solamente decimos, no, esta es una bendición económica, estoy trayendo una eisegesis, es un término teológico eso, pero estoy trayendo una interpretación privada y antojadiza de lo que Dios dijo. ¿Ya? Entonces, el espíritu que inspiró el texto, ¿cómo se llama ese espíritu? Ah, muy bien, está aquí. El espíritu que inspiró el texto sabe cuál es la interpretación correcta, por lo tanto, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y es ese entendimiento el que tenemos que tratar de encontrar en la palabra. Y cuando no entendamos un texto, escuche esto, cuando usted no entienda el texto, vuelva a leer el contexto. Porque un texto fuera de contexto, decía un pastor por San Bernardo, es un pretexto. Y de verdad que es así. Por eso que de repente escuchamos tantas sandeces, porque yo puedo leer un texto, siempre ocupo este ejemplo, los que ya lo han escuchado, aguántenme por favor, soy su único pastor en este momento. Ve, mata y come. Oh. Y yo estoy mirando a mi esposa y tengo hambre. Me convierto en un caníbal. Se da cuenta que yo tengo que entender el contexto, porque si no yo hago un pretexto. Y por eso es que hay tantas sectas, por eso es que hay tantas falsas doctrinas, por eso es que hay tantas falsas religiones, porque se toman de un texto y lo acomodan a su conveniencia y crean cuentos. ¿Ok? Otro principio fundamental: en ninguna de las enseñanzas de las palabras de Dios llegaron a nosotros como consecuencia de una intención humana, un deseo o un proyecto de alguna iglesia. No, no, no. El hombre no decidió tener una revelación de Dios. Es más, estábamos lejos, éramos enemigos, estábamos muertos, no estábamos ni ahí con Dios. Si usted mira las escrituras, la mayoría de los hombres que Dios llamó estaban en Becker, ¿ya? Estaban en Báltica, en otra. Pero Dios tiene misericordia de lo que Él quiere. Y ese yo era uno de esos. Bueno, entonces es importante que entendamos esto, que el hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue producto de voluntad divina. Amén. La voluntad de Dios. Entonces, yo tengo esta palabra por voluntad de Dios. Tercero, cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, 2 Timoteo 3:16, se lo sabe, el que lo sabe, lo puede decir bien fuerte, por favor. Gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un propósito. La palabra traducida como inspirada viene de un término griego que es el siguiente: teoneutos, que significa exhalar. Es como decir que la Biblia fue exhalada, soplada, este viento, este neuma, este Espíritu de Dios sopló sobre hombres humanos, sobre profetas, sobre apóstoles. Y ellos, guiados por el Espíritu Santo, escribieron, pero el Espíritu Santo no le anuló su personalidad, sino que solamente fueron instrumentos para escribir y dejar impreso lo que hoy día tenemos como palabra de Dios. Es esa inspiración de parte de Dios que nos obliga a poner la Biblia por encima de toda otra autoridad, otra opinión, otra declaración humana. ¿Cómo es posible
que podamos sacar los ojos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? Es maravillosa, es majestuosa. ¿Qué ha significado la palabra de Dios para su vida? ¿Podemos agregarle contenido a la palabra de Dios? ¿Podemos quitarle algo? Este asunto es muy serio. No podemos quitarle ni sumarle. Eso sería violar su integridad. Así que, cuidadito de sacar la versión Raúl 98. Gerson NBI. Si le añade, pone en la boca de Dios cosas que Dios no ha dicho. Y si le quita, elimina verdades que Dios ha querido comunicar al hombre. Conclusión. Sola Escritura. ¿Qué es sola Escritura? Vaya notando esto, por favor. Significa que es inspirada por Dios. Primero, sola Escritura significa que es inspirada por Dios. Segundo, sola Escritura es que está completa en sí misma. Está completa. Necesitamos algo más. Está completa de Génesis al Apocalipsis y es integral, es completa. Tercero, sola Escritura significa que la palabra de Dios es, esta palabra es bien difícil, pero le va a gustar, es inerrante. ¿La había escuchado alguna vez? Inerrante. ¿Qué significa? Que no contiene errores. Que no contiene errores. ¿Lo anotó? Sola Escritura también es inefable. ¿Qué quiere decir? Es parecido a inerrante, pero inefable significa que no nos va a guiar a errar, no nos va a llevar a la perdición. Es inefable. Sola Escritura es la autoridad suprema. Por encima de todo. Por encima de toda autoridad que pueda tener una congregación, la que va a decir la última y la primera palabra va a ser la palabra de Dios. Sola Escritura implica que la palabra es la única que obliga a una conciencia universal. Por eso es que el mundo está en un caos, porque han sacado la palabra de Dios, han sacado la ley de Dios y después afronten las consecuencias. Sola Escritura, escuche esto, no elimina el valor de los concilios o confesiones de fe que han coincidido con la palabra y que resumen largas horas de estudio y debate por parte de hombres de Dios. Sola Escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada por torcer la palabra. Sola Escritura requiere de reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos, como la hermenéutica, como la exégesis. Si alguien quiere saber más de eso, le invito. Todos los martes a partir de la semana subsiguiente vamos a tener un café literario teológico donde vamos a tener una conversación para aprender y conocer más del Dios que adoramos. ¿Quiere ser usado por Dios? Capacítese. Dios escoge lo vil y despreciado de este mundo. Yo era eso, lo más chancha. Pero Dios capacita, porque el que llama, capacita. Pregúntele a Moisés, pregúntele a José, pregúntele a Pablo. Sola Escritura no nos permite desapegarnos del pasado. ¿Ya? Reconocemos una historia, un cristianismo que no siempre ha brillado por la moral y las buenas costumbres, sino que hoy trae una interpretación correcta de la Escritura. Sola Escritura juzga a la iglesia y sus maestros. ¿Saben quién juzga al pastor? ¿La iglesia? No. ¿Pero a través de cómo? De la palabra de Dios. ¿Sabe cómo saber si su pastor está haciendo la voluntad de Dios y está predicando lo correcto? A través de la palabra. ¿Ya? Sola Escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Y esto no es exclusivo de gente ungida, iluminada, elevados. Dios nos habló con un lenguaje humano, no con códigos secretos.
¿Has visto ese libro, El Código Secreto de la Biblia? Pamplina, hermano. Dios se revela con términos tan simples. El Señor usó incluso parábolas para que entendiéramos estas revelaciones. Así que esto no está lejano, ¿ya? Está cercano. Por esto ninguna iglesia podrá levantarse o sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra, en esta palabra de Dios, en esta palabra revelada. Palabras de vida, palabras de verdad. En una ocasión, usted después lo va a buscar en la Biblia donde sale esto, ¿ya? Pero lo va a recordar. En una ocasión el Señor estaba enseñando en la sinagoga en Capernaum, y las personas que estaban en ese lugar presenciaban y admiraban las enseñanzas de Cristo. Estaban atónitos, decían: wow, este sí que sabe, enseña como un gran maestro. Pero luego llegaron a una conclusión, porque la palabra de Dios lo empezó a confrontar, y dicen: estas cosas que dice este hombre son muy difíciles, ¿quién podrá aceptarla? ¿Saben que en ese momento estas personas le dieron la espalda a Cristo? Porque no querían recibir ni apreciaban la palabra de Dios. Ellos empezaron a decir: queremos nuestras tradiciones, nosotros queremos nuestras emociones. Para ellos los lazos del amor que el Padre les otorgaba a través de la palabra, ellos decían que era un pesado yugo, que no podía ser cargado. El Señor dijo: bueno, si se quieren ir, cosas de ustedes. Pero luego el Señor se gira y mira a sus discípulos. El otro día estábamos hablando esto con mi mamá, y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿También ustedes se quieren marchar? Esta pregunta tiene implícita nuestra perspectiva, no de la persona quien era Jesús, sino de las palabras que Jesús decía. Por lo tanto, es como Cristo que preguntase hoy día: ¿ustedes también consideran que mis palabras son demasiado difíciles, que son fome, que son aburridas, que no son necesarias? Palabras como un yugo pesado que no puede ser cargado. ¿Tú consideras la palabra de Dios como un yugo o como una bendición? La pregunta se repite a cada generación de cristianos en relación a la palabra de Dios. Y también ustedes tienen dos opciones: o quedarse y seguir siendo el pueblo del libro como fue conocido a través de la historia, la iglesia evangélica, los del libro, los canutos del libro, los que siempre andan ahí con la Biblia bajo el brazo. No la tenga solamente bajo el brazo, léala, escudriñala, porque yo puedo ser un lobo disfrazado de oveja y lo puedo estar engañando. Dios me guarde y me quite la vida si un día hago eso. Pero ustedes se quieren marchar. Está diciendo el Señor. ¿Saben lo que dijeron los discípulos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Esto era lo que valoraban los discípulos, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Por la palabra de Dios nuestra fe se mantiene intacta. Por las promesas de Dios escritas en la palabra de Dios podemos conquistar naciones. Por la palabra de Dios recibimos sanidad. Por la palabra de Dios recibimos liberación. Por la palabra de Dios hacemos discípulos. Por la palabra de Dios hacemos misiones. Por la palabra de Dios somos, seremos lo que Dios quiere. Amén. Por la palabra de Dios tenemos una inmensa generación detrás de nosotros y delante de nosotros que entendió esta verdad y que va a entender esta verdad tan preciosa y que estuvieron dispuestos a dar la vida si fuera necesario por mantener viva esta palabra de Dios. Niega la palabra de Dios, niega a tu Salvador, niega a aquel que has creído.
Y ellos creyeron la palabra, como dice Pablo, la locura de la predicación, porque lo que va a transformar la vida de una persona no son las emociones. Usted puede caer 10 veces bajo la unción del Espíritu Santo y usted va a seguir siendo el mismo carnal y pecador. Lo que va a llevar a usted una vida en santidad, lo que a usted lo va a llevar a una vida poderosa en el Espíritu Santo, va a ser la palabra de Dios, porque va a ser Dios mismo obrando en su vida. Ame la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene vida. Esa vida eterna que nos dicen los textos, el deleite de conocer íntimamente a Cristo. Usted no puede amar a quien no conoce. Usted no puede amar a un Dios que no conoce. Usted ora y dice: Señor, quiero conocerte, revélate a mi vida. Y el Señor le dice: pero no escudriñas mis escrituras, no te metes en mi aposento, no tenemos intimidad, yo te quiero hablar mucho, 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 dice el Señor. Tengo 66 libros que lo escribí especialmente para tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, que discierne los pensamientos. La palabra de Dios es un martillo que quebranta, pero es fuego que quema y que no enciende. En su palabra hay vida eterna. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lamentablemente muchas de las emociones que experimentan los cristianos de nuestros días no son emociones basadas en la profundidad de la Escritura, sino más bien cualquier otra cosa. Podría ser la música, podrían ser seductoras falsas predicaciones o falsos maestros, pero luego vemos el fruto, y el fruto de eso es hojarasca, son plumas que se lleva el viento, porque no había contenido. Pero por sus frutos los conoceréis. La palabra es la buena semilla que debe germinar, y un discípulo va a llevar mucho fruto. Por eso cuando Cristo resucitó de los muertos, Él abrió la Escritura. Él podría haber hablado, pero Él abrió la Escritura a los discípulos. Y ellos mismos testificaron en sus corazones y decían: nuestros corazones arden por dentro a causa de la palabra de Dios. Pregunta para usted: ¿su corazón está ardiendo por la palabra de Dios o está ardiendo por las cosas de este mundo? ¿O está ardiendo por banalidades o por problemas o por dificultades? La palabra de Dios es la que nos va a sostener en el día de la prueba, de la dificultad, de la adversidad. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos había dicho que en el mundo tendríamos aflicción. Dios no nos engaña, Dios no tiene letra chica. Leamos todos los de Dios. En nuestro caso, en nuestros corazones, debemos preguntarnos. Usted pregúntese en su lugar: ¿tengo tiempo a solas diario con la palabra de Dios? ¿Estoy entendiendo la palabra de Dios? ¿Tengo un estudio personal o grupal de la palabra de Dios? O si no, no podré gritar sobre la Escritura, seré un mentiroso. Si no es así, tenemos que volver al grito de Martín Lutero, sobre la Escritura, y entender como entendió Pedro. Él entendió muy bien que la relación que tenía con su Salvador, escuche esto, Pedro entendió que la relación que tenía con Jesús, su Salvador, estaba íntimamente relacionada a sus enseñanzas, porque el legado apostólico fue la repetición de todas las enseñanzas que recibieron del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia apostólica. La forma como tratamos la Biblia habla de cómo tratamos a Dios. Una Biblia destrozada, una Biblia toda rayada, estudiada y anotada. Una Biblia destrozada va a mostrar un cristiano que no lo está. Un cristiano que está firme, parado en la roca que es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen sola Escritura? Que comience el juego. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos decir, como dijeron los discípulos:
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, esta verdad fundamental que fue desempolvada en el año 1500, Señor. Hoy día, Señor, nuevamente desempolvamos nuestra Biblia. Desempolvamos tu palabra, Señor, y queremos escucharla, porque cuando leemos, Señor, tu palabra, Señor, estamos escuchándote a ti mismo, Señor, que habla a nuestro corazón. Esta cambió generaciones. Esta palabra hermosa, gloriosa, transformó vida. Levantó a pastores, Señor. Usó, Señor, siervos, a mujeres poderosas, Señor. Prudentes, sabias, sensatas, que no se conformaron a este siglo, sino que fue transformado, Señor, su entendimiento. Y ese martillo, Señor, tiene que golpear en este yunque. Y que nosotros, Señor, seamos esos que van a ser golpeados todos los días, para ser transformado y llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Estamos dispuestos, Señor, a gritar nuevamente sola Escritura, porque entendemos que cuando decimos sola Escritura, estamos diciéndole creemos a Dios y nos movemos por fe. Te creemos a Dios.